Estamos con Alberto Maquiavelo, autor de Llegaste a este mundo, ¿y ahora qué? Es un libro que acaba de lanzar en la Feria de Bogotá. Él viene a presentarlo también aquí en Lima el 18 de junio. Así que realmente para mí es un placer poder conversar con Alberto. Además es mi primo, así que hay una cercanía familiar. Y de verdad que te damos la más cordial bienvenida a Patio de Letras, Alberto. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias. Y por tu intermedio, un saludo a todos los seguidores de Patio de Letras. Aquí estamos para conversar un poquito sobre lo que fue el lanzamiento en Bogotá y lo que va a ser estos días hasta el 18 de junio, donde lo presento aquí en Lima. Así que mi agradecimiento por la oportunidad de conversar con tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, Alberto, cuéntame un poquito para saber cuál es la génesis de este libro, cómo nace tu libro, cuál es la primera idea que aparece en tu mente para crear este libro. Comenzó a una manera de continuar en este camino de determinación. ¿Ok? En lo personal, el libro nace como un cierre de capítulo hacia un hábito que había en mí de postergar cosas, un hábito que había en mí de dejar para después lo que era una prioridad mía por la prioridad de terceros. Así es como comienza. Es decir, se comenzó a escribir hace mucho tiempo atrás, no bajo el proceso literal de que comenzamos a escribirlo el año pasado y fue un proceso creativo de trabajo de unos 6 meses aproximadamente. Uh-huh. Y cuéntame, tu profesión no es la de escritor, digamos. O sea, ¿qué es lo que tú desarrollas como profesional y cómo así llega a intersectarse con una publicación? Yo estudié ingeniería de sistemas, es más, tengo 25 años vinculado al mundo de la tecnología, al mundo de la transformación digital y llego a este punto de mi carrera profesional a raíz de una evolución que nace en el mundo de la tecnología y encontré en clientes esta necesidad de desarrollar habilidades para acompañarlos en ese viaje de transformación que hay en las organizaciones cuando se hace, por ejemplo, una innovación tecnológica. Te cuento un poco más. Clientes muy parecidos, clientes que adquirían a través mío la misma tecnología, clientes que escuchaban el mismo pitch de ventas que yo le daba, clientes en los cuales se hacía el mismo proceso de onboarding, de capacitación, pero que los resultados eran distintos. Ahí entendí en esos años que la tecnología puede ser igual, el proceso que se implementa en las empresas puede ser el mismo, pero es el liderazgo de la organización y de los colaboradores lo que hace la diferencia. Es ahí entonces cuando, con la intención de brindar un mejor servicio, fui adquiriendo habilidades para trabajar ese mindset, para ayudar, para acompañar a mis clientes. Eso fue el detonante de una certificación como coach, eso fue el detonante para lograr una certificación en análisis de la conducta o más conocido como el método DISC. Y finalmente termina en este libro, que pensé escribirlo para otros y terminé escribiéndolo para mí. Es un proceso bien interesante. Yo sentí cuando leí el libro que había una voz ahí que yo tenía que escuchar, que era la voz del autor, pero a la vez también una voz propia mía que en algún lado algunas cosas decía, ¿no? ¿Qué es esta voz que tú en algún momento escuchaste? Porque es bien interesante porque tú escuchaste esa voz, ¿verdad? Que te hacía esas preguntas,
y lo trasladas también de alguna manera al lector, ¿no? Entonces cuéntame acerca de esa voz, ¿qué dice esa voz? Sí. eh, Mira, qué gusto el escuchar esas palabras porque ese es el sentido, ese es el propósito del libro. Eh, Esta búsqueda, algunos le llaman eh, un viaje, como dice el título, un viaje en la búsqueda del sentido, del propósito, ¿no? Hay, a mí me pasaba lo siguiente. He tenido triunfos a nivel profesional, logros a nivel profesional, en el lado comercial, como te decía, vinculado a la tecnología, se conoce como lograr la cuota anual o ganarte algún premio por haber logrado la cuota anual, ¿no? Más allá del bono. Sí, me genera alegría, pero había un vacío. Entonces yo ese vacío lo catalogo como ese silencio que está ahí y es un silencio que te hace ruido. Es un silencio que te hace ruido, que te cuestiona y que te pregunta si eso era todo, ¿no? Entonces, el objetivo del libro es ser ese compañero que a través de sus distintas páginas te va ayudando a entender esas cosas que te vienes preguntando, esas experiencias que has vivido, indistintamente si son positivas o negativas. En todas ellas hay un aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el libro y de verdad me emociona y me llena de alegría que haya sentido eso porque yo, por ejemplo, soy otro después de haberlo terminado de escribir, ¿no? Ese libro es un cierre de capítulo para mí en lo personal y yo deseo de todo corazón que para quienes lo lean pueda tener ese acompañamiento en el viaje que cada uno de nosotros a nivel personal tiene. Excelente. Y en tu viaje, digamos, una de las paradas importantes me parece que ha sido la feria de Bogotá, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste tú esa experiencia? Transmítenos un poquito de la experiencia que pudiste vivir, digamos, lanzando este libro, una vez que ya el libro sale de ti y lo ves impreso y lo tienes ahí Uf, frente a un auditorio. ¿Cómo fue esa experiencia? sí, mira, hay distintos momentos de todo este proceso entre la parte creativa, conceptualización y la experiencia propiamente dicha en la Feria Internacional de Bogotá. La primera parte tiene que ver con la escritura, ¿no? Con la escritura como autor. A mitad del proceso me encontré con lo que a nivel corporativo llamamos, o en el mundo de la psicología se le llama el síndrome del impostor, ¿no? Amanecí, perdón, cuestionándome si era la persona correcta para escribirlo. Y con mi coach editorial tuvimos esta conversación y él me dijo, bueno, dame todos tus puntos de vista porque no eres la persona adecuada para escribirlo. Y así comencé, punto por punto, porque conozco personas que han tenido experiencias más duras que las mías. Yo soy una persona, como digo, común, como cualquier mortal de a pie, ¿no? O sea, considero que no he tenido ninguna experiencia profunda como para contarla en un libro, ¿no? Esa es una parte. Y ahí luego él me plantea y me dice, ¿y por qué sí? Entonces, ¿por qué sí comienzan a aparecer? Porque es mi idea escribir un libro, porque es mi título, porque es mi historia, porque hay algunas historias, porque es ese viaje mío, ¿no? Entonces, eso me dio la autoridad suficiente para terminar el proceso creativo de escritura. Y luego viene la experiencia en la Filbo. En la Filbo llego obviamente con mucha emoción, pero lo que más me cautivó fue que cuando compartía la historia de mi libro, del contenido, cuando lo presenté, cuando me lo dieron a las manos y viví eso de tener a mi primer hijo literario y hacer todo el proceso de bautizo, caí en cuenta
que muchas personas se hacen esta misma pregunta que yo me hice. Así que la emoción de saber que estoy poniendo un recurso disponible de todos aquellos que se cuestionan si hay algo más allá a pesar de los logros que han tenido, me hace muy feliz de saber que puedo contribuir con un granito de arena a eso, ¿no? Después, el proceso en la feria fue un proceso gratificante, emocionante. Hay una parte que no pude completar porque, digamos, me emocioné demasiado. Así que me enriqueció, ha hecho de mí otra persona. Así que es un proceso que me ha gustado mucho. Todo este proceso como iniciarme en el mundo como autor, ¿no? Como autor. ¿Qué te sorprendió, digamos, en Bogotá? ¿Qué cosa te llamó la atención que tú no pensabas encontrarte cuando estás camino a presentar un libro? Mira, Guillermo, hay algo que conversábamos mientras que tú estabas en Argentina, en la Feria Internacional del Libro de Argentina, de Buenos Aires, ¿no? Y yo en la de Bogotá. Es que la lectura, ¿no? La pasión por la lectura, la pasión por escribir, el mundo literario, el mundo de las editoriales, a pesar de toda esta invasión de tecnología, no está muerto. Me sorprendió sobremanera que uno de los días, o más de uno de los días, perdón, no podía transitar por los pasillos de la feria. O sea, la cantidad de gente que había era impresionante. Autores de la India, casas editoriales. Eso me cautivó para seguir en este mundo. Este libro es el primero. Es el primero. Eso fue increíble, sinceramente, el ver que, como conversaba con los dueños de la editorial Pan House, que es mi casa editorial, el libro no está muerto. Eso me cautivó. Buenísimo. Mucho. Y claro, coincidentemente tú estabas presentando, ¿no? En Bogotá, yo estaba cubriendo en Buenos Aires. En Buenos Aires, ¿no? Y sí, yo también vi que la industria editorial está más viva que nunca, ¿no? O sea, yo creo que lo que comentaba también contigo acerca de las respuestas que está buscando la gente a las grandes preguntas, ¿no? Entonces, quería conversar un poco por ahí, o sea, ¿qué preguntas son las que responde tu libro, o en todo caso también qué otras preguntas plantea? Porque es interesante también plantear las preguntas y dejárselas abiertas a que el lector sea el que las complete o las busque, ¿no? Hay preguntas sencillas y profundas. Bien, hay preguntas sencillas y profundas. Una de ellas es la que acompaña el título. ¿Y para qué? Esa es una. La otra pregunta que está en el libro es ¿por qué? Es decir, ¿por qué me pasó? ¿Por qué sucedió? Y la tercera es ¿qué? ¿Qué es lo que debo aprender? ¿A qué vino a enseñarme esta situación? Y a lo largo del libro planteo eso, ¿no? Que uno tiene una serie de experiencias, tiene una serie de personas que están alrededor, compañeros de viaje que aparecen, personas que indistintamente, ya sea por la labor, por el estudio, por temas familiares o sentimentales, aparecen en la vida de uno. E indistintamente si la experiencia es buena, positiva o negativa, debemos enfocarnos e interiorizar el qué es lo que debo aprender. Porque creo que si no identificamos ese aprendizaje, estamos llamados a repetir hasta que aprendamos. Entonces, la vida nos da oportunidades y creo que nos da muchas oportunidades de aprendizaje.
Si nosotros aprendemos, vamos a poder seguir creciendo, ¿no? De eso trata. Esas son las preguntas claves que están desarrolladas a lo largo del libro en su estructura, en sus capítulos, y también te hace cuestionar, por ejemplo, cosas como decisiones que tomaste, ¿no? Está bien, tomaste decisiones, te equivocaste, pero el mundo no se ha acabado, la vida no se ha acabado, todo sigue caminando. Entonces, depende de cada uno de nosotros el desarrollar esa valentía, ese coraje para avanzar. Y creo que lo último que acabo de decirte de coraje, creo que es la palabra que engloba lo que quiero transmitir con el libro. Hay que ser valientes para dar pasos. Para muchos de repente es un paso sencillo, fácil de tomar, pero cada uno tiene sus propias batallas, por darle un término, ¿no? Claro. Y a ti, como persona, como profesional, ¿cuáles fueron las lecturas que te formaron? Esas referencias que tú dices, bueno, este fue un libro, ¿no?, fundamental para mí, este autor, este profesional. Cuéntanos un poquito de esas referencias, ¿no? Mira, alrededor del 2005, más o menos, estábamos pasando una crisis en familia, una crisis económica en familia. Mis deseos de sacar adelante la familia me había llevado a tomar malas decisiones. Y encontré en los libros de autoliderazgo, de desarrollo personal, que dicho sea de paso, el libro Llegaste a este mundo y ahora qué está dentro de esa categoría, me encontré con autores como Jim Rohn, como Napoleon Hill, que son libros que hoy están muy de moda, digamos, a través de las redes sociales se escucha hablar mucho de eso. Pero yo me los encontré en el 2000 cuando no había esta penetración del Internet. Y tuve la fortuna de poder ver en vivo a Jim Rohn en el 2008. Y recuerdo claramente la experiencia. Jim Rohn el evento fue nunca voy a olvidar, un 19 de febrero, perdón, del 2008, en el campo ferial La Rural. Estoy casi seguro que era en La Rural, ahí en Buenos Aires. Y Jim Rohn estaba en el escenario. Él tiene una historia muy famosa que habla de un granjero de Idaho en Beverly Hills. Es una historia que él siempre muestra el tema de mindset, de mentalidad. Y tiene muchos libros, mucha filosofía de salir adelante a raíz del fortalecimiento del carácter. Y entonces él estaba en el escenario ese día y desde el lugar donde yo estaba, en las graderías, a Jim Rohn se le debería ver el tamaño de un dado, 1 centímetro más o menos. Y nosotros estábamos en la gradería en la parte alta, atrás, ¿no? Probablemente más chiquitos que una hormiga. Y él se quita los lentes, porque él tenía una costumbre de hablar con los lentes un poco así, caídos acá para leer y hablar. Se quita los lentes, levanta la mirada, señala con el dedo y dice, tu momento llegará. Y eso lo sentí como que me lo decía a mí. Yo sentí su mirada en mi mirada. Estoy seguro que miraba a cualquier otro lado menos que a mí. De eso estoy seguro. Pero así lo sentí, así lo sentí, así lo sentí. Y eso me dio esa tranquilidad de saber de que si yo andaba por el camino correcto, esto que estoy viviendo hoy día llegaría. Porque para mí era una ilusión. Era una ilusión el ayudar a las personas, el servir a las personas. Y entonces me encuentro con él y él tiene una frase que decía,
cuán buena va a ser, no sé si es exactamente así, pero es cuán buena va a ser la vida de las personas a partir de que se crucen contigo. ¿Okay? Entonces, eso hizo mucho sentido conmigo. Luego fueron apareciendo otros autores, ¿no? Hasta que llegué a John Maxwell, que es la casa donde yo me he certificado como coach, como orador y como facilitador. Y John tiene un mensaje que dice que somos personas de valor que agregamos valor a otras personas, ¿no? Entonces, eso hizo mucho sentido conmigo, ¿no? Sus lecturas también han sido muy generosas en cuanto al conocimiento que he incorporado. Incorporado para mi día a día, incorporado para mis conferencias y plasmarlas en el libro a través de mi entendimiento de los diversos autores que han influido en mí, ¿no? Eso. Buenísimo. ¿Cómo ha sido tu proceso en la edición? ¿Tu relación con tu editor? ¿Quitó mucho? ¿Puso mucho? ¿Cómo fue ese No, toma y daca? la experiencia con la editorial Pan House es una experiencia que ha sido muy enriquecedora porque para mí es la primera experiencia, o sea, yo me he dejado guiar y ellos han sido muy generosos en este sentido. Mi coach, Renzo, ha sido muy generoso al acompañarme, al llevarme de la mano en todo este proceso. Él fue quien me cuestionó cuando yo le dije, creo que no soy yo la persona autorizada para escribir este libro. Y después la editorial en sí, desde su fundador, Jonathan Somozas, y todo el equipo que me acompañó en experiencia, ha sido maravilloso el trabajo que vienen desarrollando. Y se viene un proyecto muy interesante porque estoy viajando a la Feria Internacional de Panamá y ahí vamos a presentar una versión infantil para el público, mejor dicho, es una versión para el público infantil del libro Llegaste a este mundo y ahora qué, bajo otro esquema, ¿no? Apto para ellos en un formato tipo cuento, algo bastante digerible para el futuro de la sociedad, para el futuro del país, ¿no? Excelente, buenísimo. Entonces, finalmente, no sé si te animas de pronto a leer algún fragmento de tu libro, a compartirlo con nosotros. ¿Sí? Claro que sí, claro que Perfecto. sí, A ver, claro dale. que sí, al azar, a lo que salga. Sí, al azar, lo que tú quieras. Mira, ¿cómo reconciliarte con tu historia? Aquí tienes un camino práctico en 5 pasos. Reescribe tu pasado con nuevas palabras. Ya no digas fallé, di aprendí. Identifica esos momentos semilla, aquellos pequeños instantes que luego fueron transformando tu vida. Observa, punto 3, observa patrones repetidos. Lo que vuelve quiere enseñarte algo. Perdona a tu versión antigua. Esa parte de ti hizo lo que pudo con lo que tenía. Y finalmente, agradece lo que dolió, no por el dolor, sino por la conciencia que dejó. Buenísimo. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por estar en Patio de Letras. Te deseamos todos los éxitos del mundo. Muchas gracias, Guillermo, y espero que disfruten. El libro está disponible en Amazon y pronto en las librerías del país. Gracias.